Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy bonito, muy especial también, ¿sí? El tema de hoy es el cuento fantástico. El propósito que vamos a desarrollar es el que vamos a escribir, ya vamos a escribir un cuento fantástico, nosotros vamos a redactar, ¿ya? Pero para esto tenemos que saber qué es un cuento fantástico, en qué consiste, cuál es su estructura, cómo lo vamos a elaborar. Pues bien, ahora sí vamos a darles detalles de qué es lo que es un cuento fantástico. Un cuento fantástico es una narración corta, ya no es una narración extensa, larga, es una narración corta, en la que se sobredimensiona la realidad e inserta en ella otros seres y mundos paranormales. Es decir, que el cuento fantástico es un texto ya corto donde tú vas a combinar algo de la realidad con algo de lo paranormal, o sea, de lo fantástico. Paranormal quiere decir de cosas que son de repente irreales, ¿cierto? Que son cosas que posiblemente pueden que pasen, como que no, ¿ya? Por eso es que es un cuento fantástico, ¿ya? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que es una narración corta, ¿ya? Donde vamos a mezclar hechos reales con hechos fantásticos o también se podría decir paranormales, ¿ya? Las características que tiene un cuento fantástico son tres, ¿ya? La primera es que se mezclan ya inesperadamente lo inexplicable con la realidad cotidiana. Inexplicable, por ejemplo, un hecho inexplicable podría ser que de la nada se cierra una puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que no hay aire, que no hay nadie en casa, es un hecho inexplicable, ¿cierto? Entonces vas a mezclar hechos inexplicables con un hecho real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy narrando, ¿no? En mi texto que estaba en mi cuarto, ¿no? De repente estaba leyendo un libro y de la nada se cerró mi puerta. Entonces, ese es un hecho inexplicable y estoy combinando, ¿cierto? Con la realidad, porque realmente lo que estaba pasando era que estaba en mi cuarto. Es algo parte de la realidad. Y la parte inexplicable es que se cerró mi puerta de la nada, por ejemplo. Otra de sus características es que aparecen elementos sobrenaturales o paranormales también, ¿ya? Entonces, ¿pero qué significan esto de acá? Como les dije, son hechos o elementos que están fuera de la realidad, ¿ya? Por eso son sobrenaturales. Lo natural es lo real, ¿cierto? Entonces, esto es sobrenatural. Ya está algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender o conocer y que obviamente podemos tener conciencia va gracias a la imaginación. Otra de sus características es que es un texto corto, eso ya lo había mencionado. Entonces son tres, se mezclan ya lo inexplicable o los hechos inexplicables con hechos reales. Aparecen elementos sobrenaturales o paranormales, ya lo expliqué, ya, y también que el texto es corto. Entonces, un cuento fantástico, ya como bien lo dice el propósito, nosotros vamos a escribir un cuento fantástico, ya. Entonces esto tienen que tener en cuenta. El cuento fantástico es una narración corta en la que se combinan, ¿cierto?, hechos reales con hechos paranormales. Ya sabemos que sus características son estas tres, ¿cierto? Se mezcla lo inexplicable con la realidad, aparecen elementos sobrenaturales y es un texto corto. Como todo texto tiene su estructura, ¿ya? Y esto tienen que tomarlo en cuenta y si pueden tomen nota, ¿ya? Porque esto les va a ayudar a elaborar, ¿ya?, su cuento fantástico. El título, como todo texto, debe tener un título y el título debe ser atractivo para captar la atención del lector. Entonces, tu título tiene que llamar la atención al lector, ¿ya? Porque desde que tú lees una obra, ¿no les ha pasado cuando estamos leyendo alguna obra?
por ejemplo, el título te llama la atención, entonces te impulsa, ¿no? Tú quieres seguir leyendo. Pero si es un título aburrido, como que te hace dudar, ¿no? Incluso hasta ni lo lees. Entonces el título es importante, y entonces debemos pensar en un título muy atractivo, ¿ya? Para captar la atención del lector, de la persona que lo va a leer, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esta característica del título. En el inicio se van a presentar aquí los personajes, el tiempo, el espacio. Acá vas a presentar aquí a tu personaje, el nombre, de repente su edad, su estatura, características físicas, el tiempo, cuándo pasó, y el espacio donde, ¿no? El lugar donde se desarrolla. Bien, hasta ahí creo que todo bien. Entonces en el inicio, el primer párrafo se presenta esto, ¿no? Los personajes, el tiempo y el espacio. El nudo. Aquí en el nudo ya se rompe el equilibrio, ya los personajes y la historia se tornan inexplicables. Acá entra lo que es el elemento sobrenatural o paranormal, ya aquí no hay lo normal de cualquier otro texto es una continuidad, de repente cosas reales. En cambio aquí tiene la característica de que en el nudo, o sea en el segundo párrafo que tú vas a escribir, vas a presentar a los personajes, vas a narrar a los personajes y a la historia, ¿ya? Y a una historia inexplicable, a una historia con elementos que paranormales, ¿cierto? Fantásticos o sobrenaturales, que es lo mismo. Y por último el desenlace, ya puede o no resolverse el conflicto que se da aquí en el nudo, obviamente, ¿no? El hecho sobrenatural, paranormal o fantástico. Acá puede ser que se resuelva, puede ser que no, ¿ya? Y se deja al lector con la imprecisión de los hechos, es decir, de que puedes dejar tu historia hasta incluso ya con la opción de que el lector asuma una postura, que pueda él ponerle el fin a la historia, ¿ya? Eso quiere decir de que ustedes le van a dar al lector la opción de que se quede él en la imaginación o en su interpretación, según cómo lo pueda leer o cómo pueda entender lo que tú estás escribiendo, el final de la historia. Por eso es que la característica es que se deja al lector con la imprecisión, o sea, no vas a precisar si es que concluye, si es que no, en qué termina, no, lo vas a dejar a su imaginación del lector. Por eso es una característica. Entonces el título debe ser atractivo para captar la atención del lector. En el inicio, en el primer párrafo, vas a presentar a tus personajes, tiempo y espacio. En el nudo, aquí vas a relatar la historia, ¿cierto? Con los elementos inexplicables, fantásticos o paranormales. Y en el desenlace vas a narrar el final, que puede resolverse o no este nudo, ya, y obviamente con un final impreciso. Ya no vas a precisar cuál es el final para que le puedas dar la opción al lector de que pueda decidir el final. Muy bien, ahora los aspectos formales. ¿Qué aspectos formales debe tener tu texto, ya tu cuento fantástico? Son 4 puntos. El primero es subjetividad del narrador, imprecisión de los personajes y del espacio, ruptura del tiempo cronológico y presentación de sucesos increíbles e imposibles. En la subjetividad del narrador, este es un aspecto formal bastante importante. Aquí el narrador fija su atención en el protagonista. Todos los hechos sobrenaturales lo involucran o giran a su alrededor, ¿ya? Obviamente, al ser el personaje principal, todo va a girar en torno a él, ¿cierto? La imprecisión de los personajes y del espacio. Se confunden las características de los personajes reales y fantásticos. El espacio se mueve de acuerdo con el desarrollo de los hechos para crear un ambiente inexplicable. Por eso acá se van a confundir hechos reales con hechos fantásticos y se van a confundir, ¿ya? Para crear obviamente un ambiente inexplicable. La ruptura del tiempo cronológico. ¿A qué se refiere acá? Los cuentos fantásticos suelen dar la idea de alucinación o de sueño. Por tal motivo se rompen los límites del tiempo real. ¿Ya? Por eso es que acá hay una ruptura del tiempo, ¿ya? La presentación de sucesos increíbles e imposibles. Este es el último punto y muy importante también. Aquí los hechos inexplicables, o sea, los hechos paranormales, de ficción, entre otros, constituyen elementos indispensables. Entonces acá, ojo, el elemento fantástico, paranormal
o sobrenatural es un elemento muy importante para que ustedes puedan elaborar su cuento fantástico. Muy bien, entonces yo creo que este tema ya lo vamos a reforzar más en clase. Vamos a resolver las actividades ahora sí. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, cuídense. Un abrazo.